Hola, la historia de Antonio, que es ciego y le gustaba ser humorista y se subía a los escenarios de algunas cafeterías de barrio para practicar y le pagaban algo, pero no salía convencido porque el público no le aplaudía como él quisiera, porque contaba chistes Muy como desabrido. que el reloj no le funcionaba. Siendo ciego, no podía ver la hora. Sí. Y Antonio se reía, Pero él mismo, por- pero la audiencia no. porque decía que la hora que tocaba era carne y hueso. Sí, eran unos chistes que él hacía para él mismo, porque la audiencia no le gustaba, porque no estaban bien formados para Pero hacer reír a la audiencia. Antonio pensaba que el chiste de los calcetines, que decía que los calcetines siempre iban en pareja, o deberían ir en pareja, y Antonio se reía, pero el Sí, él público se está, se quedaba mirando. sí, porque eran unos chistes muy desabridos que él hacía, porque ¿quién no sabe que los calcetines tienen que ser en pareja que anden? Entonces, él nunca se desanimó, siguió haciendo sus chistes, Pero yendo así, porque el del calendario era bueno. Decía sí, que tenía todos los días contados sí, y esperaba un aplauso, pero nadie aplaudía. no, solamente él. Después Entonces, contaba él des- el del despertador, también le resultaba que podía hacer reír, porque decía que el despertador no era su amigo, porque siempre le despertaba. sí, él se rió. Y Entonces, él lo que se puso a analizar y a pensar que, que con un perro guía que él tenía, y decía que él le gustaba hacer humorista y que él iba a ensayar, iba hasta bailar, eh, pero a coger. el perro guía no quería aplaudir tampoco. No, porque eran unos chistes desabridos que no gustaban. Pero Entonces, el del jardinero era bueno, porque decía que su colmo era que no se quedaba plantado. sí, sí, pero ahí sacó una cuanta sonrisita, pero no lo que le esperaba. Entonces, como él se puso a ensayar en el espejo, aunque él no viera, se puso a la manera de caminar, la manera de hablar, corrigió muchas cosas que no estaba Y de fue, acuerdo mejoró con sus el mundo. chistes Claro, fue y mejorando su chiste. se subió a un escenario de un locutorio. Sí. Sí, Y después en un teatro. Y el público estaba gritando ahí. sí, estaba gritando, exacto. Y decía, otra, que cuente otro Oh, chiste, no, sí, otro chiste. Sí, y entonces lo otra contó. anécdota. Ujú. Y le contó
la anécdota que le pasó con la nevera. Porque decía que tenía una nevera que hablaba, parlante, y le decía, se ha olvidado coger la comida que tiene poca caloría. Y entonces Antonio decía, la nevera está muy fría conmigo. Y la gente se reía. Claro, la gente se reía, claro que sí. Le gustó ese chiste, sí. Entonces fue mejorando y fue la gente cada vez. Y otro mejor, el chiste que puso a todo el público de pie fue: en el micrófono iba a empezar y sopló, se escuchó un ruido. Y después dijo Antonio: mi perro está cansado de ir detrás de las mismas pelotas. Y le pidió vacaciones. Y todo el mundo aplaudió. Sí. Estaba cansado de ir detrás de Antonio, el perro guía. Ay, sí. Ay, sí. Entonces, él fue mejorando hasta que la gente fue entrando, donde se presentaba, hasta que cogió fama y se volvió un humorista famoso. Y su chiste más famoso fue: su perro le preguntó, ¿cómo sabes que está verde el césped? Y si no ves. Y Antonio respondió que es el único verde que no le cuesta dinero. Ay, sí. Y hasta el perro ladró. Sí, la gente le gustó ese chiste. Sabía en fin, que el perro que se había referido a él. Sí. Ay, sí. Y después todos los teatros querían su presencia. Contrataron, sí. Ay, sí. Y fue un humorista súper famoso. Sí, muy famoso. Entonces, Antonio, eso nos deja una moraleja, ¿cuál es? La gente que no te valora, que desde el principio no... y que el público grite así, muy bien. Y que desde el principio la gente se piensa que por ser ciego no eres bueno. Al final descubrirá que mejorando todo se consigue. Sí. Y se llega al límite de reírse y partirse de risa. Todo el mundo. Sí, cuando usted tiene un sueño, por más que encuentre obstáculos, siga hacia adelante. Por más caída que usted tenga, siga hacia adelante. Y levántate. Y hasta la próxima con Antonio y Felicia. En Dos Corazones a Ciegas. Y Felicia os contará un chiste. Grabación de la pantalla en curso. Grabación de la pantalla.